El mar siempre ha guardado secretos que ningún dios quiso confesar, secretos que nacen del silencio de la espuma y de aquello que el mundo intentó olvidar. Mucho antes de que los reyes levantaran sus palacios, antes de que las ciudades trazaran sus muros sobre la tierra, ya existía una fuerza que movía a dioses y mortales por igual. Una fuerza que no se puede sostener con las manos, ni detener con una espada. Los antiguos la temían, los poetas la adoraban, y los héroes se perdieron tratando de comprenderla. Esa fuerza tenía un nombre, uno que atravesó imperios, templos, guerras y corazones. Su nombre era Afrodita. Pero para entender quién era realmente, no basta con contemplar su belleza. Hay que descender al origen, a ese instante donde el cielo fue herido, el mar despertó y algo imposible emergió de la espuma. Es allí, en ese choque entre violencia y deseo, donde comienza esta historia. Antes de Afrodita, el mundo no conocía la belleza, ni el deseo, ni la dulzura que despierta una mirada, ni la herida que deja un corazón temblando. El cielo y la tierra eran viejos enemigos, encerrados en un silencio que oprimía incluso a los dioses. Nada florecía por amor, nada se buscaba por deseo. El océano extendía su cuerpo infinito, gris, frío, sin memoria. Las olas nacían, morían, y no había nadie para recordarlas. En lo alto, los titanes reinaban con violencia. La creación no era un milagro, era un accidente. El mundo seguía adelante, sin pasión, sin ternura, sin esa chispa capaz de incendiar un imperio o salvar una vida. Era un universo incompleto, un lugar donde los dioses podían destruir, pero no amar. Y por eso, aunque nadie lo sabía aún, algo faltaba. Algo que ningún arma ni trueno podía crear. Un vacío, una ausencia tan profunda, que incluso el mar la sentía en sus entrañas. Ese era el mundo antes de que el cielo sangrara, antes de que la espuma se agitara, antes de que la belleza y el peligro que trae consigo entraran en la existencia. Era el último suspiro de un universo que estaba a punto de cambiar para siempre. Porque el nacimiento de Afrodita no fue un regalo, fue una consecuencia, una respuesta del cosmos a un mundo incapaz de sentir. Todo comenzó con un acto de rebelión, un acto tan violento, tan definitivo, que rompió el silencio eterno entre el cielo y la tierra. Cronos, cansado del dominio de su padre Urano, alzó su voz y cortó los lazos que unían a los dioses con su creador. La herida del cielo se abrió como un relámpago inmóvil, y la sangre divina cayó hacia el mar como un secreto prohibido que se escapa entre los dedos. Las olas recibieron aquella sangre con miedo, con temblor, como si supieran que algo imposible estaba a punto de nacer. La espuma comenzó a agitarse, primero lentamente, luego con furia. El mar, que siempre había sido un espejo gris e indiferente, empezó a brillar con una luz que no pertenecía al mundo. Era como si la misma existencia reclamara algo nuevo, algo que faltaba desde el inicio de los tiempos. El océano, obedeciendo a una fuerza más antigua que los dioses, empezó a darle forma a lo que había soñado en silencio, durante eones, una figura, una presencia, un despertar. Los titanes miraron sorprendidos. El cielo herido guardó silencio. Incluso los vientos se detuvieron, como si temieran interrumpir aquello que estaba emergiendo. Porque en esa mezcla de sangre y espuma, en esa frontera entre lo divino y lo desconocido, el mundo había recibido una llamada que no pedía respuesta, pero exigía un cambio. El origen del deseo se estaba formando, y el cosmos, por primera vez, esperaba. El mar siguió brillando, y la espuma se alzó como si el propio océano estuviera respirando, pero en el Olimpo nadie estaba preparado para aquello. Los dioses podían aceptar monstruos, gigantes, titanes, incluso guerras sin sentido, pero lo que estaban haciendo ahora no se parecía a nada. No era una criatura, no era un arma, no era una amenaza que pudiera vencerse con rayos o lanzas. Era algo más peligroso, algo que ninguno de ellos podía controlar, y por eso, uno a uno, comenzó a retroceder. Esto no debería existir, murmuró Hera, sintiendo en su pecho una presencia que no sabía explicar. Atenea, siempre firme, apretó el puño mientras observaba desde lo alto. No temía a ningún guerrero, pero aquella luz, esa delicadeza casi insoportable, la hacía sentir vulnerable. Incluso Zeus, el rey del cielo,
Miró aquel resplandor con incertidumbre. Él, que había derrotado a titanes y dioses antiguos, no comprendía por qué la espuma del mar lo hacía sentir tan pequeño. Lo que sea eso, susurró, no debería llegar al mundo. Los vientos se agitaron de miedo, las nubes se cerraron, los montes temblaron, el Olimpo entero rechazó el nacimiento que estaba por venir. Porque intuían la verdad. Ningún dios quiere enfrentarse a aquello que puede cambiar todo sin levantar una espada. Pero la llamada ya había sido hecha, y cuando el cosmos decide algo, nada puede detenerlo. La espuma siguió ardiendo, la luz siguió creciendo, y aunque los dioses intentaron negar su llegada, el mar ya había elegido. Afrodita estaba a punto de nacer. La espuma se abrió como un velo blanco. En su interior comenzó a formarse una silueta, delicada, imposible, radiante. No había una voz que la guiara, no había Dios que la reclamara, pero no estaba sola. Porque el primer mentor de Afrodita no fue un ser vivo, sino el propio mar. El océano la sostuvo con la calma de un padre antiguo. La cunó entre sus olas suaves, envolviéndola como un abrazo que no necesitaba palabras. Cada movimiento del agua le enseñaba algo. La paciencia, cuando las olas esperaban el momento de romper. La suavidad, cuando la espuma tocaba su piel recién formada. La eternidad, cuando el mar, infinito, se extendía más allá del horizonte. El océano le habló sin voz, con la sabiduría de un mundo que existía mucho antes que los dioses. No temas a tu poder, susurraba cada corriente. No temas cambiar lo que toques. La espuma, su otra maestra, le enseñó algo diferente. La belleza frágil, la luz que se rompe en 1000 colores, la silueta que puede desarmar a cualquiera. Porque Afrodita no nació fuerte, nació perfecta, y esa perfección era más peligrosa que cualquier arma. Las fuerzas primordiales que habitaban en el océano la moldearon sin prisa, le dieron la capacidad de despertar deseo, de inspirar ternura, de incendiar corazones y de unir o destruir. Cuando finalmente estuvo lista, el mar la alzó suavemente sobre una concha nacrada, como si presentara un regalo al mundo, y entonces Afrodita abrió los ojos, ojos que no preguntaban, ojos que no temían, ojos que anunciaban que nada, ni en el Olimpo ni en la tierra, volvería a ser igual. La concha avanzó lentamente sobre el agua, empujada por una corriente que ningún viento dirigía. Era como si el océano, orgulloso de su creación, quisiera entregarla él mismo al mundo. La luz del amanecer tocó su piel recién formada, y el mar brilló como si las olas estuvieran celebrando un secreto cumplido. Afrodita se incorporó con suavidad, sin temor, sin prisa, como si hubiese estado esperando este instante desde antes de nacer. A lo lejos, la tierra apareció, una costa silenciosa cubierta de flores, de arena dorada y de un aire que parecía suspenderse a su alrededor. Ningún dios había cruzado jamás un umbral así. Los demás habían nacido del caos, de la guerra, del trueno o del vientre de una titanoide. Pero ella emergía del mar como un suspiro divino, una promesa, una advertencia. Y cuando sus pies tocaron la arena, el mundo cambió. Las flores que dormían se abrieron, el viento, tímido, se arrodilló ante ella, el cielo, aún herido por la violencia de Cronos, pareció recuperar la calma por un instante. Ese fue su primer paso en la tierra, y ese fue el momento en que dejó atrás su origen y se convirtió en un mito. En lo alto, los dioses observaban. Nadie se atrevía a acercarse, nadie sabía si aquella aparición era un regalo o una amenaza disfrazada de belleza. Pero el umbral ya estaba cruzado. La frontera entre lo divino y lo humano, entre la espuma y el mundo, se había roto para siempre. Afrodita había llegado, y nada, ni siquiera los dioses más antiguos, estaban preparados para enfrentar su destino. Porque el poder de Afrodita no era la fuerza, era el deseo, y ese poder vivía en todos. Cuando Afrodita ascendió por primera vez al Olimpo, los dioses se apartaron del camino, no por respeto, sino por miedo. Ares dejó de afilar su lanza, Atenea interrumpió sus entrenamientos, Apolo, por primera vez en siglos, perdió el ritmo de su lira. No entendían qué clase de poder estaba entrando a su reino, porque Afrodita no traía armas, ni rayos, ni escudos, traía algo mucho peor, una luz que los hacía ver sus propias debilidades. Y así comenzaron sus primeras pruebas. La primera fue la desconfianza.
Hera, reina del Olimpo, la observaba con ojos de tormenta. «Tu belleza es un peligro», sentenció, «aunque aún no sepas para quién». La segunda prueba fue el aislamiento. Ningún dios quería acercarse demasiado. La belleza de Afrodita era tan intensa, tan absoluta, que temían perderse en ella y quedar ridiculizados frente a los demás. La tercera prueba fue la imposición. Zeus, temeroso de su influencia sobre los dioses inmortales, decidió que debía limitarla. «Tendrás un esposo», declaró desde su trono, «alguien que pueda mantenerte bajo control». El Olimpo contuvo el aliento. Afrodita no pidió un esposo, no pidió un trono, no pidió nada. Pero Zeus eligió por ella, al menos temido por todos los dioses. Hefesto, el herrero cojo del Olimpo, el rechazado, el artesano del fuego. Muchos dioses ocultaron una sonrisa cruel, creyendo que aquel matrimonio forzado era un castigo disfrazado de decreto. Pero Afrodita no lloró, no se enfadó, no suplicó. Solamente levantó la vista y miró a Zeus con una calma tan profunda que incluso él apartó los ojos. Porque Afrodita entendía algo que ellos aún no, que el poder más grande no nace de las armas, ni del fuego, ni de los truenos. El verdadero poder nace del deseo. Y ese poder, el suyo, ya estaba creciendo en el Olimpo silenciosamente, como una semilla destinada a romper imperios. El matrimonio entre Afrodita y Hefesto no trajo paz al Olimpo, trajo silencios, miradas, susurros que flotaban entre columnas de mármol. Hefesto, el dios del fuego, trabajaba día y noche en su fragua, tratando de esculpir belleza con sus manos heridas, intentando crear algo digno de su esposa divina. Pero Afrodita no buscaba oro, ni joyas, ni coronas, porque lo único que ella deseaba no podía forjarse con martillos. Y fue entonces cuando Ares, el dios de la guerra, comenzó a acercarse. Mientras Hefesto se consumía en el fuego de su fragua, Ares ardía en un fuego diferente, uno que Afrodita sentía incluso antes de verlo entrar. El Olimpo contuvo el aliento. Nunca había existido un deseo tan peligroso, porque el amor entre Afrodita y Ares no era dulce, era una tormenta, una chispa capaz de incendiar incluso el trono de Zeus. Los encuentros secretos entre ambos se convirtieron en el rumor más temido del Olimpo, la belleza más perfecta del mundo, unida al dios más violento. ¿Qué podía salir de esa unión sino caos? Atenea observaba desde la distancia, con la mandíbula tensa. Ella conocía a Ares mejor que nadie, y entendía que este vínculo no era simple romance prohibido, porque Afrodita, con solo una mirada, había logrado lo que los titanes no consiguieron, doblar la voluntad del dios de la guerra, y Ares era un arma sin control. Era en ese punto, en ese borde invisible entre deseo y destrucción, donde Afrodita se acercaba a su caverna, el lugar donde todos los dioses comenzaban a entender que su poder no podía ser contenido. El Olimpo empezaba a quebrarse, y Afrodita aún no había mostrado su verdadero rostro. La pasión entre Afrodita y Ares no tardó en encender murmullos en el Olimpo, miradas que evitaban encontrarse, silencios que pesaban más que gritos. Pero hubo un dios que vio lo que los demás no podían ver. Hefesto, el herrero cojo del Olimpo, descartado por su madre, ridiculizado por su forma, había aprendido a escuchar el metal y a escuchar las mentiras. En su fragua ardiente, bajo una montaña, Hefesto trabajó en silencio durante noches enteras. Forjó un hilo tan fino que ni la luz podía verlo, un lazo tan resistente que ni los titanes podían romperlo. Forjó una red de oro, un arma no de guerra, sino de humillación. Una mañana sin sol, Hefesto fingió partir del Olimpo. Ares, confiado, acudió a los brazos de Afrodita. El mundo entero parecía latir al ritmo de su unión. Hasta que el suelo tembló, y la red cayó sobre ellos, una trampa perfecta, inquebrantable, brillante como la venganza de un dios herido. Los amantes quedaron atrapados, desnudos, vulnerables, expuestos ante la luz dorada, y entonces, uno a uno, los dioses acudieron al lugar. Zeus, Apolo, Hermes, todos. La sala se llenó de risas ahogadas, de sorpresa, de vergüenza y de algo más profundo, miedo, porque al ver a Afrodita atrapada, lejos de verse débil, su belleza se volvió aún más devastadora. La perfección de su forma, la rabia silenciosa en sus ojos, la fuerza quieta en su respiración, incluso encadenada, Afrodita era más poderosa que cualquiera de ellos. Zeus lo comprendió antes que nadie. Por eso no celebró, no sonrió, porque supo que aquel momento, esa humillación, no debilitaba a Afrodita,
la definía. Era como si el cosmos mostrara una verdad que los dioses no querían aceptar, que el deseo puede encadenar incluso a quien intenta encadenarlo. Y mientras los dioses reían, mientras Ares ardía de vergüenza, mientras Hefesto disfrutaba de su triunfo, Afrodita no dijo nada, no lloró, no suplicó, solo miró al Olimpo con una calma insoportable, una calma que anunciaba que su verdadero poder estaba a punto de revelarse. Cuando la red cayó, cuando la trampa quedó vacía y Afrodita quedó libre otra vez, el Olimpo entero contuvo el aliento. No por vergüenza, no por escándalo, ni por el ridículo del momento, sino porque al verla ponerse de pie, nadie encontró debilidad en sus ojos. Nadie vio derrota, nadie vio miedo. Vieron otra cosa. Algo que les heló la sangre. Vieron que Afrodita no necesitaba defenderse, que no necesitaba fuerza, ni truenos, ni lanza. Su poder no había disminuido, había crecido. La red de oro de Hefesto, creada para encadenarla, solo había logrado una cosa: hacerla inolvidable. Desde aquel día, los dioses entendieron una verdad que nadie se atrevió a decir en voz alta: que Afrodita podía desnudar las voluntades, desarmar a los héroes y quebrar a los reyes sin mover un solo dedo. Y esa fue su recompensa, la más peligrosa de todas, porque mientras los demás dioses obtenían fuerza del temor, Afrodita obtenía poder del deseo, un poder que no podía medirse, ni controlarse, ni destruirse. Los mortales empezaron a sentirse atraídos por ella, sin haberla visto nunca. Los poetas empezaron a invocarla, los reyes empezaron a temerla, y en el Olimpo, donde cada dios reinaba sobre algo tangible, Afrodita reinaba sobre algo invisible, los corazones. Fue allí, en ese silencio posterior a la humillación, donde su influencia se volvió inevitable. Afrodita dejó de ser una recién llegada y se convirtió en una fuerza primordial. No porque fuese amada, sino porque nadie podía escapar de ella. Y el Olimpo lo sabía. Ese fue su verdadero triunfo, su recompensa, la certeza de que a partir de ese día ningún dios, ningún héroe, ningún mortal volvería a tomar una decisión libre de su influencia. Después de la red, después del escándalo, después de las miradas temblorosas del Olimpo, Afrodita comenzó a caminar por un camino invisible, un camino que no llevaba hacia arriba, sino hacia abajo, hacia el mundo mortal, hacia las ciudades, los reyes, los deseos que dormían en los corazones humanos. El poder de Afrodita ya no estaba encerrado en el Olimpo, fluía, respiraba, se extendía como una corriente silenciosa que recorría todo el mundo antiguo. Los mortales empezaron a hablar de ella sin haber visto nunca su rostro. Los jóvenes susurraban su nombre cuando soñaban con el amor. Los guerreros la pronunciaban en secreto cuando temían morir solos. Los reyes enviaban ofrendas, templos, joyas, creyendo que podían ganarse su favor. Afrodita los observaba desde lo alto, sabiendo que ningún oro podía comprar lo que ella realmente representaba, porque Afrodita no bendecía ejércitos, no protegía ciudades, no elegía favoritos. Ella despertaba algo más profundo, el deseo que cada mortal llevaba dentro, y fue ese poder, esa corriente que fluía desde los dioses hasta los hombres, lo que comenzó a moldear el destino de una mujer cuyo nombre aún resonaría por siglos: Helena, la mortal cuya belleza igualaba a la de Afrodita, la reina que sería recordada no por sus actos, sino por el deseo que otros proyectaron sobre ella. Helena no lo sabía, pero su destino ya estaba siendo escrito en las olas invisibles del poder de Afrodita. Y en una colina lejana, un joven pastor llamado Paris soñaba sin comprender que pronto sería él quien caminaría por el sendero que Afrodita había abierto, un sendero que llevaría a reyes a la guerra, a héroes a la muerte y a ciudades enteras a la ruina, porque Afrodita había dejado el Olimpo, y cuando la diosa del deseo entra en el mundo de los hombres, ningún destino permanece intacto. El camino de regreso había comenzado, y con él la sombra de una guerra inevitable. La historia de Helena, la historia de Troya, las historias de una guerra que arrasaban reinos, todo comenzó con una sola elección, una elección tan pequeña que podía haber pasado desapercibida si no hubiera sido guiada por el deseo más antiguo del mundo. Un día de celebración en el Olimpo, los dioses se reunieron entre risas y cantos, pero entre los invitados no estaba Eris, la diosa de la discordia. Y la discordia no perdona un olvido. Eris apareció sin ser llamada y lanzó una manzana dorada al centro del banquete. Una sola palabra estaba grabada en ella: para la más bella. Era
la reina de los cielos, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, Afrodita, nacida de la espuma e imposible de ignorar, 3 diosas, un solo título, un conflicto sin solución. Zeus se negó a elegir, no quería ser enemigo de ninguna ni de las otras dos, así que enviaron la decisión a un mortal, un joven pastor en las laderas del Ida, Paris. Cuando Paris vio a las diosas, las rodillas le temblaron, no por miedo, sino por la belleza de Afrodita que parecía detener el tiempo. Hera le ofreció poder, reinos enteros. Atenea le ofreció sabiduría, victorias eternas. Yo te ofrezco el amor de la mujer más hermosa que jamás existirá, Helena. Paris no lo dudó, ni podía dudarlo. En un solo gesto le entregó la manzana a Afrodita. Y en ese instante, como un rayo silencioso, el destino se quebró. Las guerras futuras respiraron, los héroes de Grecia sintieron un escalofrío. Los muros de Troya comenzaron a temblar mucho antes de que los barcos griegos tocaran su costa. Porque al elegir a Afrodita, París no eligió la belleza, ni el amor, ni el deseo. Eligió una tragedia escrita por siglos antes. Eligió una tragedia escrita siglos antes. Eligió el poder que Afrodita había traído al mundo. Eligió la guerra. La decisión de París cruzó el mundo como una sombra. Los días tranquilos se volvieron inquietos. Los mares parecían murmurar nombres. Y en los corazones de los hombres nació una inquietud que nadie podía explicar. Afrodita no se la veía actuar. Ella no empuñaba armas, no derribaba murallas, no marchaba con los ejércitos. Pero su presencia estaba en cada gesto, en cada deseo, en cada mirada que encendía un conflicto o que derrumbaba una alianza. Era un poder tan antiguo como la luz que brillaba sobre el mar el día de su nacimiento. Un poder que no necesitaba ruido, solo presencia. Cuando Paris llevó a Helena a Troya, Afrodita no la guió con palabras. Lo hizo con una corriente invisible que había comenzado mucho antes, cuando emergió de la espuma sobre una concha. Fue entonces cuando los dioses comprendieron la verdad. Que Afrodita no solo era la diosa del amor, era la fuerza que podía mover reinos sin levantar la voz. La guerra llegó, Troya ardió, héroes cayeron, reinos se quebraron para siempre, pero Afrodita, lejos de los gritos y las espadas, observó cómo el mundo seguía el curso inevitable que ella misma había liberado, no como castigo, ni como venganza, sino como consecuencia natural del deseo humano. Y cuando el humo de Troya se disipó, cuando los nombres de Paris y Helena se volvieron leyenda, Afrodita regresó al Olimpo. No regresó como había llegado, nacida del mar y ajena a los dioses. Regresó sabiendo quién era, no solo una diosa más entre el panteón, sino el poder que había modificado el destino de héroes inmortales. A partir de aquel día, cada poeta que habló del amor, cada guerrero que temió perder, cada reina que luchó por su deseo, invocó sin saberlo la huella que Afrodita había dejado en la historia. Porque algunos dioses gobiernan los cielos, otros la guerra, otros los mares. Pero Afrodita gobernaba algo más profundo, más antiguo, más imposible de dominar, el corazón humano. Y ese poder, ni la guerra ni el tiempo, ni las ruinas de Troya, han logrado borrarlo. Su retorno no fue un final, fue un eco que aún resuena cada vez que el amor, el deseo o la tragedia cambian el rumbo del mundo.